Esta es la crónica del ascenso de un niño huérfano que se convirtió en el soberano de la mayor extensión de tierra en la historia humana. Relatamos el origen del hombre que unió a las tribus de la estepa bajo una sola voluntad y fundó el imperio mongol. En las vastas y despiadadas planicies del centro de Asia, donde el viento sopla con una fuerza que parece arrancar el alma, el destino del mundo comenzó a gestarse de la manera más silenciosa. Durante el siglo XII, la estepa mongola era un tablero de ajedrez sangriento, un territorio sin ley donde la supervivencia era un milagro diario. Bajo el mando del eterno cielo azul, al que llamaban Tengri, docenas de tribus nómadas se devoraban entre sí en un ciclo infinito de robos de ganado, secuestros de mujeres y venganzas ancestrales. En este escenario de polvo y hierro, nació un niño destinado a redibujar los mapas de 3 continentes. El invierno de aquel año fue especialmente crudo. Las tribus mongolas vivían en hers, tiendas circulares de fieltro que se movían con la velocidad del pensamiento. La vida dependía totalmente del caballo, sin él, un hombre era poco más que un cadáver caminando. Yesugei, líder del clan Borjigin, regresaba de una incursión exitosa contra los tártaros. Llevaba consigo un botín de guerra, pero lo más importante ocurría en su propio campamento. Su esposa, Oelun, a quien él mismo había secuestrado años atrás de otra tribu, estaba dando a luz a su primer hijo. El nacimiento ocurrió a orillas del río Onon, un lugar sagrado rodeado de bosques de abedules. Cuando el niño salió al aire gélido, los presentes notaron que en su pequeña mano derecha el recién nacido apretaba con fuerza un coágulo de sangre negra, del tamaño de una piedra de juego. Para los nómadas, este era un mensaje directo de los espíritus. Un niño que nace con sangre en la mano está marcado para ser un guerrero que vendrá a este mundo a derramar la sangre de sus enemigos. Yesugei llamó al niño Temujin en honor a un valiente guerrero tártaro que acababa de derrotar. Temujin creció en la fragilidad de una sociedad que valoraba la fuerza por encima de cualquier otra virtud. Los niños mongoles aprendían a montar antes de saber caminar y a disparar el arco antes de hablar correctamente. Su infancia estuvo marcada por el olor a leche fermentada, el humo de las hogueras de bosta y el sonido constante de los cascos de los caballos golpeando la tierra endurecida. No existía la debilidad, el niño que no podía defender su porción de comida no llegaba a la edad adulta. La política de la estepa en el año 1162 era un nido de víboras donde los clanes formaban alianzas matrimoniales solo para romperlas al día siguiente si el viento cambiaba de dirección. Al sur, el imperio chino actuaba como un titiritero invisible, enviando regalos y promesas para mantener a los nómadas peleando entre ellos. China temía a la estepa unida y su estrategia de dividir y conquistar aseguraba que ningún líder lograra reunir a más de unos pocos clanes. El pequeño Temujin creció escuchando las historias de su padre sobre un pasado glorioso, pero el presente era una lucha constante por la carne y el pasto. Yesugei intentó asegurar el futuro de su hijo llevándolo a una tribu aliada para buscarle una esposa. Allí, Temujin conoció a Borte, una niña de su misma edad. El pacto fue sellado y el niño se quedó a vivir con la familia de la novia para fortalecer los lazos entre clanes. La tragedia golpeó cuando Yesugei aceptó la hospitalidad de un grupo de tártaros en su viaje de regreso. El odio fue más fuerte que las leyes del desierto. Los tártaros reconocieron al hombre que había matado a sus guerreros años atrás y pusieron veneno en su bebida. Yesugei logró llegar a su campamento antes de morir, pero su partida dejó a su familia en la ruina absoluta. Sin un líder fuerte, el clan de los Borjigin decidió que Oelun y sus hijos eran una carga innecesaria. Una mañana gris, el clan levantó sus tiendas y se alejó, dejando a la viuda y a los huérfanos solos en la inmensidad, condenados a una muerte lenta por hambre. Este momento de abandono fue el verdadero nacimiento de la voluntad de Temujin. Mientras veía cómo su propia gente le daba la espalda,
el niño con el coágulo de sangre en la mano comprendió que en este mundo la lealtad de la sangre no significa nada si no hay fuerza para sostenerla. La estepa lo había arrojado a la basura. Para sobrevivir, tendría que ser más astuto, más resistente y más despiadado que cualquier hombre que hubiera pisado la tierra. La supervivencia de su familia dependía ahora de recolectar raíces, pescar pequeños peces en el río y evitar ser detectado por los depredadores humanos que aún no buscaban para terminar el trabajo. Temujin pasó de ser el hijo de un jefe a ser un paria que luchaba por cada aliento de aire. Oelun, una mujer de una fortaleza extraordinaria, enseñó a sus hijos a cazar ratas de campo y a distinguir las plantas comestibles en un suelo que no perdonaba errores. El joven Temujin observaba el horizonte con ojos que ya no pertenecían a un niño. Aprendió a leer el viento, a escuchar el movimiento de la hierba y a dormir con un oído atento a los cascos lejanos. El hambre no debilitó su cuerpo, sino que afiló su mente. Cada día de privación era una lección sobre la fragilidad de las estructuras sociales y la importancia de la autosuficiencia absoluta. En la soledad de las montañas Burkhan Khaldun, el futuro conquistador comenzó a trazar el camino de su regreso. El silencio que quedó tras la partida de las carretas del clan fue más aterrador que el estruendo de cualquier batalla. En cuestión de minutos, Oelun y sus 7 hijos pasaron de la protección de una tribu a la soledad absoluta de la estepa mongola. Los líderes Tayichud, antiguos aliados de su esposo, no solo se llevaron el ganado y las tiendas, sino que arrebataron a la familia su identidad y su derecho a existir. En el siglo XII, ser abandonado en la estepa era una sentencia de muerte ejecutada por la propia naturaleza. Sin caballos para cazar y sin rebaños para obtener leche o carne, el destino más probable para los huérfanos de Yesugei era convertirse en pasto para los lobos o morir por la inanición antes de que llegara el primer deshielo. Oelun, sin embargo, se negó a aceptar el destino que otros habían escrito para ella. En los registros más antiguos se describe a esta mujer no como una víctima, sino como una fuerza de la naturaleza. Mientras sus hijos lloraban de hambre y miedo, ella se ajustó el cinturón, se recogió las faldas y comenzó a correr por las orillas del río Onon. Oelun pasó los siguientes años recolectando bayas silvestres, desenterrando raíces de lirio y buscando cebollas amargas en las laderas de las montañas. No había descanso. Con un palo de excavar en la mano, trabajaba desde el amanecer hasta que la luna iluminaba el suelo helado, logrando lo que parecía imposible, mantener vivos a sus 7 hijos en un desierto que no ofrecía nada. Temujin, el mayor de los varones, observaba a su madre con una mezcla de dolor y admiración que transformó su mentalidad para siempre. El niño que había nacido para liderar ahora pasaba sus días agachado en el barro, buscando pequeños peces en las corrientes frías o colocando trampas para capturar ratas de campo y marmotas. Comer carne de roedor era la mayor humillación para un mongol, un acto que los rebajaba al nivel más bajo de la sociedad, pero Temujin comprendió que el orgullo no llenaba el estómago. Aprendió a valorar cada gramo de comida y cada rayo de sol. El hambre constante no lo debilitó, al contrario, su cuerpo se volvió fibroso y su mente se afiló como un cuchillo de bronce. La supervivencia en este periodo dependía de una observación meticulosa del entorno. Temujin aprendió a identificar el movimiento de las nubes para predecir las tormentas de nieve y a reconocer el olor del aire cuando un depredador, humano o animal, se acercaba a su pequeño refugio. La familia vivía en cuevas o en refugios improvisados hechos de ramas y pieles viejas. Durante los inviernos, cuando la temperatura descendía a niveles donde la piel se quiebra al contacto con el aire, se abrazaban unos a otros para compartir el calor corporal, escuchando el aullido del viento que parecía reclamar sus vidas. Cada mañana que lograban despertar era una victoria militar contra el cosmos. A pesar de su aislamiento, la familia Borjigin no estaba olvidada por sus enemigos. Los Tayichud, temiendo que el hijo de Yesugei pudiera algún día reclamar su herencia,
enviaban patrullas para vigilar sus movimientos. Temujin creció bajo una paranoia constante, aprendiendo a borrar sus huellas en la hierba y a cocinar solo durante las horas del día en que el humo de la hoguera pudiera confundirse con la niebla del río. Esta vida de fugitivo le enseñó la importancia del sigilo y la información. No podía enfrentarse a sus enemigos con fuerza, así que aprendió a verlos sin ser visto, estudiando sus formaciones y sus debilidades desde las sombras de las rocas. Fue en estos años de miseria, alrededor del año 1175, cuando Temujin desarrolló una desconfianza profunda hacia las estructuras tradicionales de los clanes. Vio cómo la supuesta lealtad de sangre se desvanecía ante la conveniencia política y cómo los amigos de su padre se convertían en sus verdugos. Para él, el mundo se dividió en dos: su familia inmediata, por la que estaba dispuesto a morir, y el resto del mundo, que era una amenaza potencial. Esta visión binaria de la realidad fue la base de su futura política de mérito. Para Temujin, un hombre valiente que le fuera fiel valdría más que 1000 parientes que pudieran traicionarlo por un puñado de ovejas. La dieta de raíces y pequeños animales tuvo un efecto inesperado en los hermanos. Se volvieron extremadamente territoriales. La competencia por los pocos recursos que lograban conseguir generó tensiones dentro del grupo. Temujin y su hermano Khazar, que se estaba convirtiendo en un arquero prodigioso, formaron un bloque sólido. Sin embargo, los conflictos con sus medios hermanos, hijos de otra esposa de Yasuhei, empezaron a escalar. Lo que para cualquier otra familia sería una disputa infantil por un pez o un pájaro cazado, en el mundo de Temujin se convirtió en una cuestión de soberanía y mando. La escasez absoluta había eliminado cualquier rastro de piedad o indulgencia. El joven Temujin se convirtió en un hombre antes de tiempo. Sus manos estaban llenas de cicatrices por el trabajo y el frío, y sus ojos habían perdido la inocencia de la niñez. Ya no era el niño que jugaba en el campamento de su padre, era un superviviente que entendía que el orden en la estepa solo se mantenía mediante la voluntad inquebrantable. Cada día que pasaba en la orilla del río, recolectando lo que otros despreciaban, era un día de entrenamiento invisible. El desierto lo estaba puliendo, eliminando todo lo innecesario de su espíritu hasta dejar solo la esencia de un conquistador. La humillación del hambre se convirtió en el combustible de una ambición que pronto incendiaría el mundo conocido. La escasez extrema en las laderas de las montañas Burkhan Khaldun convirtió la dinámica familiar en una lucha de poder silenciosa y letal. En este entorno, donde un solo pez extraído del agua helada o una pequeña ave cazada con una flecha de madera marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, las tensiones entre los hermanos estallaron de forma irreversible. Temujin y su hermano Khazar, unidos por una lealtad forjada en el hambre, empezaron a chocar frontalmente con su medio hermano mayor, Bekter. Como primogénito de la otra esposa de Yasuhei, Bekter intentaba imponer su autoridad basándose en la jerarquía tradicional, reclamando para sí las mejores piezas de la caza y la recolección. A pesar de que eran Temujin y Khazar quienes realizaban el esfuerzo físico más duro. El conflicto no era simplemente una disputa por comida, sino una batalla por la soberanía del pequeño grupo. En la estepa del siglo XII, el liderazgo no se compartía. Bekter comenzó a interceptar las capturas de sus hermanos menores, robándoles un pez y, más tarde, una alondra que Khazar había derribado con su arco. Para Temujin, estas ofensas no eran robos casuales, sino un desafío directo a su posición y una amenaza para la cohesión del grupo que su madre, Oelun, intentaba mantener. Temujin comprendió que si permitía que Bekter lo sometiera mediante el robo y la intimidación interna, la familia se fragmentaría y moriría antes de que terminara el invierno. La supervivencia exigía una estructura de mando única y absoluta, y Bekter se había convertido en un obstáculo que la naturaleza misma parecía pedir que fuera eliminado. Temujin y Khazar se presentaron ante su madre para denunciar los robos de su medio hermano. Oelun, tratando de evitar una tragedia,
les recordó que no tenían más aliados que sus propias sombras y que pelear entre ellos era el camino más corto hacia la aniquilación. Les instó a la paciencia, comparándolos con las leyendas de los ancestros que fracasaron por sus divisiones internas. Pero Temujin ya no escuchaba como un niño obediente. Su mente, endurecida por los años de paria, buscaba una solución definitiva. Sin decir una palabra más, salió de la tienda seguido por Quasar, llevando sus arcos y flechas. El aire estaba cargado de una determinación gélida que superaba el frío de la montaña. Encontraron a Vecter sentado en una pequeña colina, vigilando el horizonte, creyéndose seguro por su posición de hermano mayor. No hubo advertencias ni gritos de guerra. Temujin y Quasar se acercaron sigilosamente desde dos ángulos diferentes, rodeando a su presa como lobos experimentados. Cuando Vecter se dio cuenta de la presencia de sus hermanos, ya era tarde. Vio a Quasar apuntándole desde el frente y a Temujin desde la retaguardia. Vecter, mostrando una calma sorprendente ante la muerte, no suplicó por su vida. Solo pidió que perdonaran a su hermano menor, Belgutei, para que la línea de su madre no se extinguiera por completo. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y esperó el final. Las flechas silbaron en el aire casi al mismo tiempo. Vecter cayó sobre la hierba seca, y con su sangre derramada sobre la tierra, Temujin cruzó una línea de la que nunca regresaría. Este fue el primer acto político de su vida, el asesinato de un pariente para consolidar el poder. Al regresar al campamento, Oelun nos recibió con un estallido de furia que ha quedado registrado como uno de los discursos más poderosos de la historia mongola. Los comparó con hienas que devoran su propia placenta, con perros rabiosos que muerden a sus dueños y con panteras que atacan en la oscuridad. Su grito de dolor no era solo por el hijo perdido, sino por el temor de que sus propios hijos se hubieran convertido en monstruos que destruirían lo poco que quedaba de su hogar. Sin embargo, tras la tormenta de reproches, ocurrió algo fundamental. Temujin aceptó el castigo y el desprecio de su madre en silencio, pero no mostró arrepentimiento. A través de este acto sangriento, el joven de apenas 14 años había establecido un nuevo orden. A partir de ese día, Belgutei y el resto de la familia aceptaron su autoridad sin cuestionamientos. La muerte de Vecter fue la lección más amarga sobre la unidad. Temujin demostró que prefería cargar con el pecado de un fratricidio antes que permitir la desunión de su clan. La familia dejó de ser un grupo de huérfanos asustados para convertirse en una unidad militar bajo un mando centralizado. Alrededor del año 1177, este suceso empezó a resonar más allá de las montañas. La noticia de que los hijos de Yasuhei no solo seguían vivos, sino que eran capaces de una violencia metódica y disciplinada, llegó a oídos de los clanes enemigos. Los Tallichud, que esperaban que el hambre hiciera el trabajo sucio, se dieron cuenta de que el niño con el coágulo de sangre en la mano se estaba transformando en algo mucho más peligroso que un simple fugitivo. El asesinato de Vecter fue la señal de que Temujin estaba listo para reclamar su lugar en la estepa, no mediante el derecho de nacimiento, sino mediante la fuerza de su voluntad. Este periodo de aislamiento forzado y conflicto interno forjó la base de lo que más tarde sería la Gran Yasa, el código de leyes mongol. Temujin aprendió que la traición interna era el peor de los crímenes y que la disciplina era el único muro que protegía a un pueblo de la destrucción. Aquella mancha de sangre en la nieve de Burkhan Khaldun fue el primer peldaño de un trono que se elevaría sobre los restos de decenas de naciones. El niño que había cazado ratas ahora sabía que era capaz de cazar hombres, y su mirada, antes llena de hambre, ahora buscaba el horizonte con la ambición de quien sabe que no tiene nada que perder porque ya lo ha sacrificado todo en el altar de la supervivencia. En esta parte de la historia, veremos cómo el joven Temujin enfrenta su momento más oscuro al caer en manos de sus enemigos. Veremos el peso de la esclavitud física y el ingenio necesario para recuperar la libertad cuando todo parece perdido.
La noticia del asesinato de Bekter no tardó en extenderse por la estepa como un incendio de hierba seca. Los líderes Taichut, que habían abandonado a la familia de Temujin esperando que el invierno hiciera el trabajo sucio, comprendieron que habían cometido un error estratégico fatal. El niño que debía morir de hambre se había convertido en un joven capaz de derramar sangre de su propia sangre para imponer su voluntad. Sabían que, si no actuaban de inmediato, el hijo de Yasuhei se convertiría en un vengador implacable. Así, un destacamento de jinetes armados irrumpió en el refugio de las montañas Burkhan Khaldun. Temujin, intentando distraer a los atacantes para que su madre y sus hermanos escaparan, huyó hacia los densos bosques, pero tras 9 días de persecución y hambre extrema, el destino lo alcanzó. Los Taichut no querían su muerte inmediata, querían su humillación total. Para quebrar su espíritu, le impusieron la cangue, un pesado marco de madera que rodeaba su cuello y aprisionaba sus manos, impidiéndole alimentarse o asearse por sí mismo. En el siglo XII, este era el castigo más degradante para un hombre libre de la estepa. Temujin fue arrastrado de campamento en campamento como un animal de exhibición, un trofeo viviente de la supuesta superioridad de sus captores. Cada noche, era entregado a una familia diferente para que lo custodiaran, sufriendo burlas y maltratos constantes. El peso de la madera le llagaba los hombros y la falta de sueño corroía su cordura, pero detrás de sus ojos hundidos ardía una llama de observación gélida. Mientras sus captores lo despreciaban, él memorizaba la disposición de las tiendas, los turnos de guardia y el comportamiento de los hombres. Durante una noche de verano, en el año 1177, los Taichut celebraban una festividad bajo la luna llena. El aire estaba saturado de los vapores del kumis fermentado y el estruendo de las risas. La vigilancia sobre el prisionero se relajó. Temujin, aprovechando un momento de descuido de su guardián, utilizó el pesado marco de madera de su cuello como un arma improvisada, golpeando al joven que lo custodiaba con un movimiento violento y seco. Sin perder un segundo, se lanzó hacia la oscuridad. Sabía que no podía correr lejos cargando con el pesado madero, así que se dirigió al río Onon y se sumergió en el agua helada, dejando solo su nariz y ojos fuera de la superficie, ocultándose bajo la maleza que crecía en la orilla. Los Taichut, al notar la fuga, iniciaron una búsqueda frenética. Las antorchas iluminaban la noche y los jinetes patrullaban las orillas gritando amenazas. Uno de los perseguidores, un hombre llamado Sorcansira, divisó a Temujin en el agua. Sus miradas se cruzaron en el silencio de la noche. En ese instante, Sorcansira tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de dar la alarma, le dijo en voz baja que permaneciera oculto y que él despistaría a los demás. Sorcansira vio en aquel joven una fuerza que trascendía la derrota, vio a un hombre que el cielo se negaba a dejar morir. Durante 3 días, el fugitivo permaneció escondido mientras sus enemigos peinaban la zona, protegidos por el silencio cómplice de un extraño que arriesgaba todo sin una razón aparente. Cuando la búsqueda se enfrió, Temujin se arrastró hasta la tienda de Sorcansira. Era un riesgo suicida, pero no tenía otra opción. Al verlo, los hijos de Sorcansira, Chilaun y Chinbai, sintieron compasión. En lugar de entregarlo, utilizaron herramientas para romper las clavijas de madera y liberar a Temujin de su prisión física. Lo escondieron bajo una montaña de lana de oveja en una carreta, soportando el calor sofocante del día mientras los guerreros enemigos registraban el campamento por segunda vez. Cuando el peligro pasó, le entregaron una yegua blanca, un arco, 2 flechas y un poco de carne seca, instándolo a huir antes de que fuera demasiado tarde. Esta experiencia de cautiverio y rescate fue fundamental para la formación de su pensamiento. Temujin aprendió que la gratitud y la lealtad eran fuerzas más poderosas que el miedo. Sorcansira y sus hijos, que no tenían ningún vínculo de sangre con él, habían arriesgado sus vidas por un paria.
Este acto de bondad sembró la semilla de lo que más tarde sería su sistema de mérito, la idea de que la fidelidad probada en la adversidad valía más que cualquier jerarquía aristocrática. Al regresar con su familia en las montañas, Temujin ya no era solo un superviviente. Era un hombre que sabía que contaba con el favor de fuerzas invisibles y que el mundo estaba lleno de individuos valientes esperando a un líder que los valorara por sus acciones. El reencuentro con su madre Oelun y sus hermanos fue un momento de renovación. Su familia lo había dado por muerto, pero al verlo aparecer en el horizonte montado en la yegua blanca, comprendieron que el destino de Temujin era imparable. La humillación del cautiverio no lo había roto, sino que lo había templado. Había aprendido a leer la debilidad en los hombres poderosos y la nobleza en los hombres humildes. La cangue de madera se había convertido en un amuleto mental de resistencia. Ahora, con su libertad recuperada y su nombre empezando a susurrarse con respeto por las tiendas de la estepa, el joven líder sabía que el siguiente paso era buscar a la única persona que podía darle la legitimidad necesaria para empezar su ascenso, su prometida Borte. La estepa seguía siendo un lugar peligroso, pero Temujin ya no caminaba solo. La red de lealtades que había comenzado a tejer, basada en el agradecimiento y el respeto mutuo, empezaba a expandirse. Sabía que sus enemigos volverían y que otros clanes verían en su supervivencia una amenaza. Sin embargo, el hombre que había sobrevivido a la ejecución, al hambre y a la esclavitud, ya no temía al futuro. Cada paso que daba hacia el campamento de los Conirat para reclamar a su esposa era un paso hacia la unificación de un pueblo que llevaba siglos fragmentado. La historia del esclavo que rompió sus cadenas estaba a punto de convertirse en la historia del hombre que encadenaría a las naciones bajo su voluntad suprema. Con la libertad recuperada y el espíritu templado por el cautiverio, Temujin emprendió el viaje hacia los pastizales del clan Conirat para cumplir la promesa que su padre había sellado años atrás. No llevaba consigo riquezas ni un ejército, solo su nombre y la determinación de un hombre que había sobrevivido a lo imposible. Al llegar, descubrió que Borte, su prometida, lo había esperado fielmente a pesar de los rumores de su ruina. El reencuentro no fue solo un acto de amor, sino el primer paso para reconstruir su posición social. Como regalo de bodas, la familia de Borte entregó a Temujin una lujosa túnica de marta negra, una prenda de inmenso valor que en la estepa representaba no solo riqueza, sino un capital político que el joven líder utilizaría con una astucia magistral. En lugar de quedarse con el valioso abrigo para mostrar su estatus, Temujin decidió entregarlo como tributo a Togrul, el poderoso líder de los Keraitas y antiguo hermano de sangre de su padre, Yesuhei. Este gesto diplomático fue brillante. Al presentarse como un hijo leal ante un rey poderoso, Temujin ganó el reconocimiento de un protector de gran peso. Togrul, conmovido por el gesto y la valentía del joven, aceptó restaurar los lazos de lealtad, prometiendo tratar a Temujin como a su propio hijo. Por primera vez en su vida adulta, el paria de las montañas tenía un aliado real. Sin embargo, la paz en la estepa del siglo XII era un espejismo que se desvanecía con la primera luz del alba. Una noche, mientras el pequeño campamento de Temujin descansaba en las laderas de las montañas sagradas, el suelo comenzó a vibrar con el galope de cientos de caballos. Eran los Merquitas, una tribu guerrera del norte que buscaba una venganza que se había enfriado durante casi 20 años. El padre de Temujin había secuestrado a Oelun, la madre de Temujin, de un guerrero merquita, y ahora esa antigua herida reclamaba un pago en carne. En el caos del ataque nocturno, Temujin logró poner a salvo a su madre y hermanos en la espesura del bosque, pero en el fragor de la huida, Borte fue capturada. Los merquitas se la llevaron hacia el norte, entregándola como esposa a uno de sus hombres para humillar el linaje de los Borjigin. La pérdida de Borte sumió a Temujin en una agonía que casi quiebra su voluntad, pero su respuesta no fue la desesperación, sino la estrategia.
Sabía que sus pocas fuerzas no eran suficientes para atacar el territorio merquita. Acudió nuevamente a Togrul y buscó a un amigo de la infancia que se había convertido en un poderoso líder militar, Jamuka, del clan Hadaran. Temujin y Jamuka eran andas, un término que define a los hermanos de sangre que han jurado lealtad eterna mediante un ritual místico. Jamuka, un guerrero carismático y feroz, aceptó unirse a la causa. Juntos, reunieron una fuerza de más de 12.000 jinetes, marcando la primera vez que Temujin comandaba un ejército de tales proporciones. En el año 1184, la coalición lanzó un ataque relámpago en el corazón de la noche contra los campamentos merquitas cerca del río Selenga. La operación fue ejecutada con una precisión quirúrgica. Mientras los enemigos huían en desorden, Temujin recorría las tiendas gritando el nombre de Borte. En medio de la oscuridad y el humo de las hogueras, ella escuchó su voz y corrió hacia él, tomándolo de las riendas de su caballo. El rescate fue un éxito total, pero la alegría del reencuentro traía consigo una sombra de duda. Borte había estado meses en cautiverio y estaba embarazada. Poco después del rescate, nació un niño al que llamaron Yochi, un nombre que en su lengua significa invitado. La paternidad de Yochi sería cuestionada por el resto de su vida, generando tensiones que durarían décadas dentro de la familia real mongola. Sin embargo, en un acto de nobleza y pragmatismo político que definió su carácter, Temujin aceptó al niño como su hijo legítimo y primogénito. Al hacerlo, priorizó la estabilidad de su hogar y su amor por Borte por encima de los prejuicios tribales. Temujin comprendió que castigar a Borte o rechazar al niño sería un acto de debilidad y una victoria póstuma para sus enemigos. La guerra contra los merquitas cambió a Temujin para siempre. Dejó de ser un fugitivo que solo buscaba sobrevivir para convertirse en un líder victorioso que sabía cómo movilizar grandes masas de hombres. Había demostrado que podía formar alianzas complejas y que su lealtad hacia los suyos era inquebrantable. El éxito de la campaña atrajo a muchos guerreros jóvenes que veían en él a un líder bendecido por el cielo. La recuperación de su esposa no fue solo un triunfo personal, sino la validación de que el orden podía imponerse sobre el caos de la venganza. Pero la alianza con Jamuka, aunque exitosa, sembró las semillas de un conflicto futuro. Durante la campaña, ambos líderes compartieron mando, comida y mantas, renovando sus votos de hermandad. Sin embargo, mientras Temujin creía en una sociedad donde el mérito y la lealtad personal fueran la base del poder, Jamuka representaba la vieja aristocracia que creía en la pureza de la sangre y los privilegios heredados. El mundo de la estepa era demasiado pequeño para dos visiones tan poderosas. La victoria sobre los merquitas había unido a los dos hermanos de sangre, pero también los había colocado en un rumbo de colisión que pronto obligaría a cada guerrero de Mongolia a elegir entre la tradición del pasado o la revolución que Temujin estaba empezando a desatar. Tras la derrota de los merquitas, la estepa fue testigo de un periodo de armonía que parecía anunciar una nueva era. Temujin y Jamuka, unidos por el sagrado vínculo de Landa, decidieron fundar un campamento conjunto, fusionando sus pueblos y recursos. Durante 1 año y medio, los dos hermanos de sangre cabalgaron juntos, cazaron en las mismas laderas y durmieron bajo la misma manta, renovando sus votos de lealtad eterna por tercera vez. En la cultura mongola del siglo XII, esta hermandad era más fuerte que los lazos biológicos, era un contrato espiritual ante Tengri que obligaba a una fidelidad absoluta. Sin embargo, bajo la superficie de esta amistad perfecta, dos visiones opuestas sobre el futuro de los hombres empezaron a chocar de forma inevitable. Jamuka era un aristócrata de nacimiento, un hombre que creía fervientemente en la jerarquía de los clanes y en los privilegios de la sangre noble. Para él, el orden social debía basarse en el linaje, los pastores siempre serían pastores y los líderes siempre serían aquellos que descendieran de las familias antiguas. Temujin, por el contrario, era un hombre forjado en la exclusión y el hambre.
Su experiencia como paria lo había llevado a valorar la lealtad personal y el coraje por encima de los títulos. Él atraía a los hombres humildes, a los guerreros sin clan que buscaban a un líder que los juzgara por sus acciones en el campo de batalla y no por el nombre de sus abuelos. Esta diferencia fundamental no era solo una disputa personal, sino el inicio de una guerra civil ideológica que definiría la identidad de la nación mongola. El quiebre definitivo ocurrió una mañana de primavera, mientras trasladaban sus campamentos hacia los pastos de verano. Jamuka, en un mensaje cargado de simbolismo, sugirió que Temujin acampara cerca de las montañas mientras él lo haría cerca del río. En el código nómada, esta era una forma sutil de decir que Temujin debía ocuparse de las ovejas y los ciervos, mientras Jamuka se reservaba el lugar de los guerreros y los nobles. Aquella noche, Borte, la esposa de Temujin, comprendió el mensaje de inmediato y convenció a su marido de que la hermandad se había roto. Sin mediar palabra, Temujin ordenó a su gente levantar las tiendas en medio de la oscuridad y marcharse. No fue una huida, sino una declaración de independencia. Lo que sucedió a la mañana siguiente sorprendió a toda la estepa. Gran parte de los seguidores de Jamuka, incluidos oficiales de alto rango y clanes enteros, decidieron abandonar al aristócrata para seguir al antiguo esclavo. Estos hombres veían en Temujin no solo a un líder militar capaz, sino a un reformador que prometía una justicia que la nobleza tradicional les negaba. Al alejarse de Jamuka, Temujin dejó de ser un comandante subordinado para convertirse en un aspirante al poder supremo. El resentimiento de Jamuka fue instantáneo y profundo, se sintió traicionado por el hombre al que había rescatado de la ruina, y su amor fraternal se transformó en una envidia ponzoñosa que duraría toda su vida. La tensión entre ambos escaló hasta que las armas se volvieron inevitables. El primer gran enfrentamiento ocurrió en la batalla de Dalan Balhut, motivado por una disputa menor entre pastores que terminó en la muerte de un pariente de Jamuka. Jamuka movilizó a una coalición masiva de tribus que aún defendían el viejo orden aristocrático. Temujin, aunque contaba con un ejército disciplinado, fue superado en número y sufrió una derrota táctica aplastante. Tuvo que retirarse a los desfiladeros del río Onon, viendo cómo sus fuerzas eran dispersadas. Fue en este momento cuando Jamuka cometió el error que sellaría su destino a largo plazo. En un acto de crueldad innecesaria, ordenó hervir vivos a 70 prisioneros de los clanes que se habían pasado al bando de Temujin. Esta atrocidad, ejecutada para aterrorizar a los disidentes, produjo el efecto contrario. La estepa se horrorizó ante la brutalidad de Jamuka contra su propia gente. Los guerreros empezaron a ver a Jamuka como un tirano impredecible y a Temujin como un líder que, incluso en la derrota, mantenía una integridad moral superior. La derrota en Dalan Balhut fue, paradójicamente, una victoria política para Temujin. Los desertores del bando de Jamuka no dejaron de llegar, convencidos de que el futuro pertenecía al hombre que respetaba la vida de sus subordinados. La rivalidad se convirtió en una guerra de desgaste donde cada movimiento en el tablero de la estepa buscaba aislar al otro. Durante los años siguientes, alrededor del año 1190, Temujin se dedicó a reconstruir su base de poder mediante alianzas estratégicas y una disciplina interna nunca antes vista. Implementó un sistema donde el botín de guerra se repartía equitativamente, asegurando que incluso el guerrero más pobre recibiera su parte. Mientras tanto, Jamuka continuó aliándose con los clanes más conservadores, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia contra el cambio. La hermandad que una vez los unió se había convertido en un motor de destrucción, cada uno conocía los secretos y las tácticas del otro, lo que hacía que cada encuentro fuera una partida de ajedrez mortal. El conflicto entre Temujin y Jamuka representaba el choque entre dos mundos. Uno era el mundo del pasado, estancado en la pureza de la sangre y las tradiciones rígidas que mantenían a la estepa en una guerra perpetua. El otro era el mundo de Temujin, una visión de orden, mérito y unificación bajo un solo mando absoluto.
La historia de estos dos hombres es la tragedia de una amistad que se desintegró bajo el peso de la ambición y la filosofía. Jamuqa nunca pudo aceptar que un paria fuera su igual, y Temujin comprendió que para que Mongolia naciera, la vieja aristocracia personificada en su hermano de sangre debía ser erradicada por completo. Tras décadas de guerras civiles y traiciones que habían desangrado las praderas, el humo de las batallas internas finalmente comenzó a disiparse. Temujin había logrado lo que parecía una tarea imposible: someter a los tártaros, desarticular a los merquitas y neutralizar la amenaza de los naimanos. Sus enemigos más feroces estaban muertos o dispersos, y los clanes que antes se devoraban entre sí ahora miraban hacia un solo hombre en busca de orden. En el año 1206, a orillas del río Onon, el lugar donde su historia había comenzado en la miseria, se convocó el evento más importante en la historia de los pueblos nómadas, el Gran Kurultai. Un Kurultai era una asamblea política y militar de la más alta importancia. No era simplemente una reunión de amigos, sino un consejo supremo donde los jefes de todos los linajes, los generales y los sabios se reunían para tomar decisiones que afectarían el destino de toda la estepa. Para los mongoles, el poder no se tomaba simplemente por la fuerza, debía ser legitimado por el consenso de los líderes y, sobre todo, por la voluntad divina. Miles de personas se congregaron en una llanura inmensa, levantando un mar de tiendas blancas de fieltro que cubría el horizonte. El ambiente estaba cargado de una solemnidad religiosa, el caos de los siglos pasados estaba a punto de ser reemplazado por una estructura de acero. En el centro de esta asamblea se alzaba el estandarte blanco de 9 colas de yak, el símbolo de la paz y la unidad del nuevo estado. Temujin, vestido con ropajes de seda y pieles finas, pero manteniendo la sobriedad de un soldado, se presentó ante su pueblo. Allí, un chamán de gran prestigio llamado Tep Tengri, quien afirmaba hablar directamente con el eterno cielo azul, proclamó una profecía que resonó en cada rincón de la estepa. Declaró que Tengri había otorgado a Temujin el dominio no solo sobre las tribus mongolas, sino sobre todo lo que se encontraba bajo el sol. En ese momento sagrado, Temujin dejó de existir como individuo para convertirse en una institución. Se le otorgó el título de Genghis Khan. El significado del nombre Genghis Khan ha sido debatido por siglos, pero en aquel contexto representaba la idea de un soberano oceánico o universal. No era simplemente un jefe de tribu o un rey local, era el gobernante de todo el mundo conocido, una autoridad que no reconocía fronteras geográficas ni límites humanos. Al aceptar este título, Genghis Khan asumía la responsabilidad de imponer la Ma'at o el orden cósmico en la tierra. Los mongoles dejaron de identificarse por sus clanes de origen, como los Borjigin o los Tayichud, para empezar a llamarse a sí mismos los mongoles azules, un solo pueblo unido por un solo destino bajo el manto de Tengri. Este Kurultai no fue solo una ceremonia de coronación, sino el acta de nacimiento de una nación. Genghis Khan comprendió que para mantener la paz interna debía destruir las viejas lealtades tribales que generaban conflictos. Reorganizó a toda la población bajo un sistema administrativo y militar que no dependía de la sangre. Cada hombre adulto fue asignado a una unidad, rompiendo los vínculos tradicionales y obligando a los guerreros a jurar lealtad directamente al Khan. La estepa, que durante siglos había sido un mosaico de familias en guerra, se transformó en una pirámide de poder perfectamente organizada donde la disciplina era la única religión. Durante el siglo XIII, este cambio estructural fue revolucionario. Genghis Khan nombró a sus oficiales más leales, aquellos que lo habían seguido en sus momentos de hambre y exilio, en los puestos más altos del gobierno. No importaba si eran hijos de pastores humildes o antiguos esclavos, si habían demostrado valor y fidelidad, ahora eran la nueva aristocracia del imperio. Esta política de mérito fue el combustible que impulsó la expansión mongola. Los hombres ya no luchaban por el botín de su pequeño clan, sino por la gloria de una nación que les prometía justicia y prosperidad.
El Kurultai estableció las bases de un Estado que funcionaba con la precisión de un reloj. Además de las reformas militares, el Kurultai del río Onón definió la identidad espiritual del imperio. Se proclamó una libertad de cultos absoluta, algo inaudito en el mundo de aquella época. Gengis Khan entendía que la religión era un asunto privado y que mientras los súbditos obedecieran sus leyes y pagaran sus tributos, podían adorar a sus dioses de la manera que prefirieran. Esta tolerancia evitó revueltas internas y permitió que el imperio absorbiera a pueblos de culturas radicalmente diferentes con una facilidad asombrosa. La paz mongola estaba naciendo, y su cimiento era la voluntad inquebrantable de un solo hombre que ahora era visto como el representante de Dios en la tierra. Al terminar el Kurultai, el nuevo Khan se sentó en su trono de fieltro blanco y miró hacia el sur, donde las ricas civilizaciones de China vivían en una arrogancia que pronto sería sacudida. Había pacificado su hogar, había unido a sus hermanos y había creado una ley que nadie se atrevía a romper. Gengis Khan sabía que para mantener unida a esta nueva nación de guerreros, necesitaba un propósito exterior, una misión que canalizara su energía hacia la expansión. El niño que una vez fue abandonado para morir ahora comandaba a la fuerza de caballería más disciplinada que el mundo hubiera visto. El primer Kurultai no fue el final de su lucha, sino el disparo de salida de una carrera por la conquista global que no se detendría hasta que los cascos de sus caballos bebieran de las aguas de los océanos más lejanos. El ascenso de Gengis Khan no se basó únicamente en el carisma o en la supuesta bendición del cielo, sino en una reingeniería total de cómo los hombres se enfrentan en el campo de batalla. En el siglo XIII, la guerra en la estepa solía ser un caos de ataques individuales motivados por el orgullo personal o el deseo de botín. El Khan comprendió que para derrotar a los grandes imperios sedentarios necesitaba transformar a sus guerreros en una extensión de su propia voluntad. La primera y más importante reforma fue la implantación del sistema decimal, una estructura lógica que eliminaba las jerarquías tribales y las reemplazaba por una cadena de mando matemática y eficiente. Cada grupo de 10 hombres formaba un arban. Estos 10 hombres vivían, comían y luchaban juntos. Si uno de ellos huía en batalla, los otros 9 eran ejecutados. Esta presión brutal creó una cohesión de grupo sin precedentes en la historia militar. 10 arbanes formaban un suún de 100 hombres, 10 suúnes formaban un miangan de 1000, y 10 miangans componían el tumen, la unidad táctica fundamental de 10.000 jinetes. Un tumen era capaz de operar de manera autónoma, con su propia logística y suministros, permitiendo que el ejército mongol se dividiera y se reagrupara en territorios inmensos con una velocidad que aterrorizaba a sus enemigos. Los comandantes de estas unidades eran elegidos por su talento, no por su linaje, lo que garantizaba que el mando estuviera siempre en las manos más capaces. El corazón de esta maquinaria era el jinete mongol y su equipo. El arco compuesto era su arma principal, una maravilla de la ingeniería de la época fabricada con madera, cuerno y tendones de animales pegados con colas naturales. Este arco era tan potente que podía perforar armaduras a 300 metros de distancia, y los mongoles aprendieron a disparar en el momento exacto en que las 4 patas de su caballo estaban en el aire, garantizando una estabilidad y puntería asombrosas en pleno galope. Cada soldado llevaba 2 arcos y al menos 2 carcajes con diferentes tipos de flechas, algunas ligeras para larga distancia, otras pesadas con puntas de acero para perforar escudos, y flechas silbantes que se usaban para transmitir señales tácticas en el fragor del combate. Sin embargo, el elemento que realmente otorgaba a los mongoles una superioridad estratégica era el caballo mongol. Pequeño, robusto y extremadamente resistente, este animal podía sobrevivir buscando su propio alimento bajo la nieve. Cada jinete mongol viajaba con una reata de entre 4 y 5 caballos. Esto les permitía cambiar de montura constantemente, manteniendo un ritmo de avance que ninguna otra unidad militar del mundo podía igualar.
Mientras que los ejércitos europeos o chinos cubrían 20 kilómetros en un día, los mongoles podían recorrer 100 o más, apareciendo de la nada como una tormenta de polvo en el horizonte. Esta movilidad extrema eliminó el concepto tradicional de retaguardia. Para los enemigos de Gengis Khan, los mongoles estaban en todas partes al mismo tiempo. La comunicación en el campo de batalla se gestionaba mediante un sofisticado sistema de banderas de colores durante el día y flechas con fuego o señales de humo durante la noche. Los comandantes mongoles no solían estar en la primera línea de combate, se situaban en colinas elevadas para tener una visión clara del terreno y dirigir a sus tumen mediante mensajeros veloces. Gengis Khan también creó el Kesig, una guardia imperial de élite de 10.000 hombres que servía tanto de protección personal como de escuela de oficiales. Los hijos de los líderes subordinados eran reclutados para el Kesig, lo que servía como un sistema de rehenes para asegurar la lealtad de sus padres y, al mismo tiempo, garantizaba que la próxima generación de generales fuera educada bajo la supervisión directa del Khan. La disciplina era el acero que mantenía unida a la maquinaria. Gengis Khan prohibió estrictamente el saqueo individual durante la batalla. Nadie podía tocar el botín hasta que la victoria fuera total y los oficiales supervisaran la repartición equitativa. Esta norma eliminó la distracción que solía causar la derrota de los ejércitos nómadas del pasado. Además, el ejército mongol implementó una red de espionaje y reconocimiento sin igual. Antes de cada campaña, los exploradores pasaban meses estudiando el terreno, las fuentes de agua y la política interna del enemigo. Cuando el ejército principal llegaba, ya conocían cada sendero y cada debilidad del oponente. No luchaban por honor caballeresco, luchaban para ganar de la manera más rápida y eficiente posible. Un dato poco conocido es el uso de la guerra psicológica. Los mongoles perfeccionaron el arte del engaño. Utilizaban la táctica del falso repliegue, donde una unidad fingía huir en desorden durante kilómetros, llevando al enemigo a romper su formación en una persecución desordenada. Cuando el enemigo estaba cansado y disperso, las fuerzas principales de Gengis Khan aparecían desde los flancos para masacrarlos. También utilizaban muñecos montados sobre caballos de repuesto para hacer creer al enemigo que su ejército era el doble de grande de lo que realmente era. El miedo era una herramienta tan efectiva como la flecha, y el Khan sabía cómo proyectar una sombra de invencibilidad que hacía que muchas ciudades se rindieran antes de que el primer arquero tensara su cuerda. Para el año 1210, la maquinaria de guerra estaba completa. Ya no eran una horda de pastores peleando por pastizales, sino el ejército más profesional, coordinado y tecnológico de la Edad Media. Gengis Khan había creado un sistema que combinaba la resistencia ancestral del nómada con una organización científica moderna. Sus hombres no solo eran soldados, eran ingenieros, exploradores y administradores de la muerte. La estepa les había dado la fuerza, pero el Khan les había dado el método. Con este motor de destrucción bajo su mando, el fundador del imperio estaba listo para romper el aislamiento de la estepa y enfrentar a las civilizaciones que llevaban siglos despreciando al pueblo de las tiendas de fieltro. Tras unificar a las tribus bajo un solo mando militar, Gengis Khan comprendió que un ejército sin leyes es solo una horda que se devora a sí misma. El caos que había marcado su infancia, definido por el robo de ganado y el secuestro de mujeres, debía ser erradicado de raíz si quería que el imperio mongol perdurara. Así nació la Gran Yasa, un código de leyes secreto y sagrado que transformó a una sociedad analfabeta en el estado más disciplinado del siglo XIII. La palabra Yasa significa decreto u orden, y su implementación fue tan radical que se decía que una mujer joven podía caminar con una bandeja de oro de un extremo a otro del imperio sin temor a ser molestada. La Gran Yasa no era un simple conjunto de normas, sino un contrato social que colocaba el bienestar del imperio por encima de cualquier interés individual. Lo más revolucionario de este código fue que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera el propio Gengis Khan o sus descendientes.
Si un miembro de la familia real violaba la yasa, era juzgado con la misma severidad que un pastor común. Este concepto de igualdad ante la ley fue fundamental para ganarse la lealtad de los pueblos conquistados y para mantener la cohesión de los generales mongoles. El Khan nombró a su hermano adoptivo, Sigikutuku, como el primer Jarguchi o juez supremo, dándole la orden de registrar todas las decisiones judiciales en folios azules para que sirvieran de precedente para las futuras generaciones. El código abordaba las causas principales de los conflictos en la estepa con una dureza extrema. El robo de caballos, el bien más preciado del nómada, se castigaba con la muerte. El adulterio, que solía provocar guerras entre clanes por generaciones, también conllevaba la pena capital para ambas partes. Gengis Khan también prohibió la práctica común de secuestrar mujeres de otras tribus, la misma tragedia que había sufrido su madre y su esposa. Al eliminar estas fuentes de fricción, el Khan logró que hombres que antes se odiaban a muerte ahora pudieran cabalgar codo con codo en la misma unidad militar. La mentira en los tratos comerciales y la ocultación de objetos encontrados también eran crímenes graves, fomentando una cultura de honestidad brutal necesaria para el funcionamiento de un Estado expansivo. Un aspecto fascinante de la yasa era su respeto casi místico por el medio ambiente, nacido de la necesidad de sobrevivir en un clima hostil. Los mongoles consideraban el agua como algo sagrado y puro. Estaba estrictamente prohibido orinar o lavarse en fuentes de agua corriente como ríos o arroyos durante el verano, ya que se creía que esto provocaba tormentas eléctricas que enfurecían al cielo. También se establecieron leyes estrictas sobre la caza, estaba prohibido matar animales durante la época de cría y en las grandes cacerías reales. Ningún guerrero podía degollar a una presa si el oficial al mando no lo autorizaba. Estas leyes aseguraban que los recursos naturales de la estepa no se agotaran, permitiendo la sostenibilidad del imperio a largo plazo. La hospitalidad, un pilar de la cultura nómada, fue codificada y obligada por la yasa. Cualquier viajero que llegara a una tienda debía recibir alimento y refugio sin que se le hicieran preguntas. Negar la hospitalidad a un extraño era un crimen penalizado. Gengis Khan entendía que en un imperio tan vasto, la seguridad de los mensajeros y comerciantes era vital para el flujo de información y riqueza. Esta norma convirtió a la estepa en un lugar sorprendentemente seguro para el comercio internacional. Además, la yasa estableció la exención de impuestos para los líderes religiosos, médicos, abogados y sepultureros, reconociendo el valor de los servicios intelectuales y espirituales para la estabilidad de la sociedad. Quizás el elemento más avanzado de la gran yasa fue la tolerancia religiosa institucionalizada. En un mundo donde europeos y musulmanes se desangraban en las cruzadas, Gengis Khan decretó que todas las religiones eran iguales ante sus ojos. El código prohibía perseguir a cualquier persona por sus creencias. En la capital del imperio, se podían ver templos budistas, mezquitas, iglesias cristianas nestorianas y santuarios chamanistas coexistiendo en la misma calle. El Khan creía que, dado que nadie sabía con certeza que Dios era el verdadero, lo más inteligente era que todos rezaran por su bienestar. Esta política no nacía solo de la bondad, sino de un pragmatismo político agudo. Un pueblo que puede practicar su fe libremente es un pueblo mucho menos propenso a rebelarse. La implementación de la yasa fue implacable. El ejército funcionaba como la policía del imperio y la obediencia era absoluta. Si un guerrero encontraba a otro soldado herido o a pie y no lo ayudaba, el castigo era la muerte. Si un soldado perdía su equipo o sus flechas durante una marcha y el que venía detrás no se las devolvía, ambos eran castigados. Esta disciplina férrea eliminó el individualismo egoísta y creó una mentalidad colectiva de acero. La yasa convirtió a la horda en un estado, y al guerrero en un ciudadano soldado. El orden que Gengis Khan impuso mediante el miedo y el respeto transformó la psicología de los mongoles, dándoles la confianza de que su sistema era superior a cualquier otro en la tierra.
Con la gran Yasa establecida, el imperio tenía una columna vertebral jurídica que resistiría el paso de los siglos. Ya no eran simplemente un grupo de tribus unidas por un líder carismático, sino una nación regida por una ley escrita que sobrevivía a las personas. Gengis Khan había domesticado la salvaje naturaleza de la estepa mediante la palabra y el castigo. Con sus fronteras internas pacificadas y su pueblo unido por un código común, el fundador de la nación mongola sintió que su obra en la estepa estaba terminada. El orden absoluto que había creado en su hogar ahora debía ser proyectado hacia el exterior. El mundo sedentario, con sus murallas de piedra y sus reyes orgullosos, estaba a punto de descubrir que la ley de la estepa no conocía límites geográficos. Con el orden establecido en las estepas, el nuevo estado mongol necesitaba recursos que su tierra árida no podía proporcionar. Al sur y al oeste de sus fronteras se alzaban civilizaciones sedentarias que llevaban siglos observando a los nómadas con una mezcla de desprecio y temor. El primer objetivo de Gengis Khan fue el reino de Once Xia, dominado por el pueblo Tangut. Este territorio, ubicado en lo que hoy es el noroeste de China, controlaba una parte vital de la ruta de la seda y poseía ciudades fortificadas que representaban un desafío totalmente nuevo para los jinetes del desierto. En el año 1209, los mongoles lanzaron su primera gran invasión exterior, cruzando el desierto de Gobi para enfrentar a un enemigo que se escondía detrás de muros de piedra y ladrillo. Hasta ese momento, la guerra para los mongoles consistía en maniobras rápidas, emboscadas en campo abierto y el uso del arco a caballo. Once Xia obligó a Gengis Khan a enfrentar el concepto de la guerra de asedio. Las ciudades tanguts estaban rodeadas de murallas masivas y defendidas por ballestas pesadas y catapultas, armas que los nómadas nunca habían necesitado. La campaña no fue sencilla. Aunque los mongoles masacraban a los ejércitos enemigos en campo abierto, se sentían impotentes ante las puertas cerradas de las ciudades. Fue en este periodo cuando el Khan demostró su capacidad de adaptación extrema. En lugar de retirarse, ordenó a sus hombres observar y aprender de los ingenieros capturados, integrando lentamente la tecnología extranjera en su propia maquinaria militar. El asedio más significativo de esta campaña ocurrió en la capital de Once Xia, la ciudad de Jinchuan. Era una fortaleza imponente, rodeada por un sistema de canales que aprovechaban las aguas del río Amarillo. Los mongoles, frustrados por la resistencia de los defensores, idearon un plan que mostraba tanto su ambición como su inexperiencia inicial en la ingeniería hidráulica. Gengis Khan ordenó a sus soldados construir una gran presa para desviar el curso del río y ahogar la ciudad. Durante semanas, miles de guerreros trabajaron en la construcción de diques de tierra y troncos. El plan parecía brillante en la teoría: el agua subiría, las murallas de adobe se ablandarían y la ciudad se vería obligada a rendirse ante la inundación inminente. Sin embargo, la naturaleza no se deja domar fácilmente por quienes no conocen sus secretos técnicos. Cuando el agua comenzó a acumularse detrás de la presa, la presión aumentó hasta que los diques mongoles, construidos sin el conocimiento arquitectónico necesario, estallaron violentamente. El resultado fue un desastre inesperado. En lugar de inundar la ciudad enemiga, el torrente de agua se volvió contra el propio campamento mongol. Los guerreros de Gengis Khan tuvieron que huir hacia terrenos elevados para no morir ahogados por sus propias trampas, perdiendo gran parte de sus suministros y caballos en el lodo. A pesar de este fracaso táctico, la demostración de voluntad fue tan aterradora para los tanguts, que el rey de Once Xia, temiendo un segundo intento o un asedio eterno, decidió negociar. El resultado diplomático de la invasión fue una victoria estratégica total para el Khan. Once Xia se convirtió en un estado vasallo, prometiendo lealtad, tributos en seda y oro, y lo más importante, el envío de tropas para las futuras campañas mongolas. Gengis Khan no buscaba inicialmente gobernar estas ciudades, sino neutralizarlas y utilizarlas como fuente de suministro.
Además, esta campaña le permitió capturar a miles de técnicos, escribas y artesanos que hablaban idiomas chinos y conocían los secretos de la pólvora y las máquinas de asedio. El ejército mongol dejó de ser una fuerza puramente nómada para transformarse en una entidad multitecnológica, capaz de reclutar el talento de los vencidos para sus fines. La sumisión de 11 Xia envió una onda de choque a través del este de Asia. Por primera vez en la historia del siglo XIII, los nómadas del norte no se limitaron a realizar una incursión de saqueo para luego retirarse a sus pastizales. Habían llegado para quedarse, para imponer su ley y para exigir una parte de la riqueza de las civilizaciones agrícolas. Gengis Khan aprendió que las ciudades eran como los animales de la estepa, si no podías cazarlas con velocidad, debías estrangularlas con paciencia y tecnología. Esta lección sería fundamental para su siguiente y más ambicioso objetivo, el inmenso y rico imperio Jin, que dominaba el norte de China y que durante décadas había humillado a los antepasados del Khan. 11 Xia también sirvió como campo de entrenamiento para la logística mongola a gran escala. Mover un ejército de decenas de miles de hombres a través de desiertos y montañas requería un sistema de suministros impecable. Los oficiales mongoles aprendieron a coordinar el movimiento de las manadas de caballos con el avance de las tropas y a utilizar las ciudades conquistadas como nodos de reabastecimiento. La primera pared había caído, no por la fuerza bruta de las catapultas, sino por la resistencia psicológica de un líder que se negaba a aceptar la derrota. Gengis Khan había demostrado que podía aprender de sus errores y que el agua y la piedra no eran obstáculos insalvables para el pueblo del eterno cielo azul. Con el flanco occidental asegurado y el tributo de 11 Xia llenando las arcas del nuevo imperio, el camino hacia el sur estaba despejado. Los espías mongoles ya estaban infiltrados en las ciudades de la dinastía Jin, recolectando información sobre sus divisiones políticas y la calidad de sus defensas. El niño que una vez buscó raíces para no morir de hambre ahora tenía a su disposición los recursos de un reino entero. La conquista de 11 Xia fue el prólogo de una tragedia mayor para el mundo sedentario. El león de la estepa había probado el sabor de la victoria sobre la civilización y su apetito, lejos de saciarse, apenas estaba comenzando a despertar. Tras la capitulación del reino de 11 Xia, los ojos de Gengis Khan se dirigieron hacia el corazón del poder en el este de Asia, el imperio Jin. Esta dinastía, fundada por los Jurchen, era una superpotencia militar y económica que dominaba el norte de China con una arrogancia que el Khan nunca olvidó. Para los mongoles, el imperio Jin no era solo un vecino rico, sino un opresor histórico que había fomentado guerras fratricidas entre las tribus de la estepa y que había ejecutado de forma humillante a los antepasados del propio Gengis. En el año 1211, el Khan convocó un nuevo Kurultai para anunciar una guerra de proporciones épicas. No era una simple incursión de saqueo, era una campaña de exterminio político contra el gigante de seda y hierro. El imperio Jin confiaba en su superioridad numérica y en la Gran Muralla como una barrera insuperable. Tenían un ejército de casi 1 millón de hombres y ciudades protegidas por defensas que se consideraban inexpugnables. Sin embargo, Gengis Khan aplicó una estrategia de movilidad total que dejó obsoleta la defensa estática de los chinos. En lugar de atacar frontalmente los pasos fortificados de la muralla, los mongoles utilizaron espías y guías locales para encontrar senderos olvidados y pasos secundarios. Al aparecer de repente detrás de las líneas defensivas, sembraron el pánico en el mando Jin, que no comprendía cómo una horda de jinetes podía haber burlado la mayor obra de ingeniería del mundo. El enfrentamiento decisivo en campo abierto ocurrió en la batalla del Monte Tejón, también conocida como la batalla de Wanersui. Aquí, el ejército de élite de los Jin, compuesto por cientos de miles de soldados y caballería pesada, fue atraído a un terreno estrecho donde su superioridad numérica se convirtió en una trampa mortal. Los arqueros mongoles, utilizando su táctica de falso repliegue,
desorganizaron las filas enemigas mientras las unidades de caballería ligera atacaban los flancos sin descanso. La masacre fue de tal magnitud que los restos de los soldados Jin cubrieron los campos durante años. Con el ejército de campo destruido, el camino hacia la capital, Songdo, la actual Pekín, quedó despejado. Songdo era en el siglo XIII una de las ciudades más magníficas y fortificadas del planeta. Estaba rodeada por 4 ciudades satélites y murallas de 12 metros de altura reforzadas con torres de vigilancia y fosos profundos. Las catapultas de la ciudad podían lanzar piedras enormes y recipientes con sustancias incendiarias. Gengis Khan, aprendiendo de sus errores en Once Xia, no intentó un asalto directo suicida. En su lugar, impuso un bloqueo total que duró meses. Los mongoles acamparon alrededor de la ciudad, consumiendo los recursos de las granjas cercanas y cortando toda comunicación con el exterior. El hambre y las enfermedades empezaron a devorar a la población de Songdo mucho antes de que las murallas fueran tocadas. Durante el asedio, el Khan utilizó el ingenio psicológico para minar la moral de los defensores. Se dice que obligaba a los prisioneros chinos a trabajar en la construcción de las máquinas de asedio y a marchar en la primera línea durante las escaramuzas, obligando a los soldados de la ciudad a disparar contra su propio pueblo. Mientras tanto, los ingenieros chinos y persas que se habían unido al bando mongol perfeccionaron el uso de trabuquetes y catapultas, golpeando las puertas de la ciudad día y noche. La desesperación dentro de Pekín llegó a tal punto que los registros históricos mencionan actos de canibalismo y disturbios violentos entre las facciones políticas que luchaban por el control de la ciudad moribunda. Finalmente, en el año 1215, los defensores no pudieron sostener más la resistencia. Songdo cayó. Lo que siguió fue una demostración de la furia mongola contra quienes se atrevían a desafiar el mando del Khan. La ciudad fue saqueada durante semanas, los tesoros de seda, oro y piedras preciosas que los Jin habían acumulado durante décadas fueron cargados en miles de carretas y enviados hacia el corazón de Mongolia. El incendio que consumió gran parte de la capital fue tan intenso que, según los cronistas de la época, el cielo se mantuvo rojo durante un mes. Pekín, el símbolo del orgullo Jin, quedó reducida a ruinas humeantes y su caída marcó el fin de una era en la historia de China. La victoria sobre los Jin proporcionó a Gengis Khan no solo una riqueza incalculable, sino también el control sobre millones de súbditos y, lo más importante, el acceso a la tecnología avanzada de China. Los mongoles capturaron a miles de médicos, matemáticos y maestros de la pólvora. El imperio dejó de ser una federación de nómadas para convertirse en un estado que administraba civilizaciones complejas. Con los Jin reducidos a un pequeño territorio en el sur, Gengis Khan había cumplido su venganza y había demostrado que ninguna ciudad, por altos que fueran sus muros, podía resistir la paciencia y la disciplina de su ejército. Sin embargo, el Khan no se quedó para gobernar las tierras chinas personalmente. Nombró administradores para recolectar tributos y regresó a la estepa, convencido de que la vida en las ciudades debilitaba el espíritu del guerrero. Había roto el poder del este, pero su mirada ya se dirigía hacia el oeste, hacia las rutas comerciales que conectaban con Asia Central. El mundo sedentario había sido advertido, el hombre que una vez fue un esclavo ahora dictaba el destino de los imperios más antiguos. La caída de Pekín fue el evento que consolidó a Gengis Khan no solo como un rey de la estepa, sino como un conquistador de escala global, cuyo nombre empezaba a susurrarse con terror en los rincones más remotos de la tierra. Tras la caída de Pekín, Gengis Khan no buscaba inicialmente una guerra en el oeste. Su prioridad era estabilizar sus nuevas fronteras y fomentar el comercio a través de la ruta de la seda. Con este objetivo, en el año 1218, envió una caravana de 450 mercaderes musulmanes hacia los dominios del Imperio Corasmio, una vasta y rica potencia que abarcaba lo que hoy es Irán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Sin embargo, el gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar, un hombre llamado Inalchuk, cometió un error que cambiaría el destino de millones de personas. Movido por la codicia y la sospecha, acusó a los mercaderes de ser espías y, con el permiso del sultán Muhammad II, los ejecutó a todos, confiscando sus valiosas mercancías. Gengis Khan, manteniendo una paciencia diplomática inusual, envió 3 embajadores para exigir una disculpa y la entrega del gobernador Inalchuk. El sultán Muhammad, subestimando por completo al líder mongol, cometió un acto de arrogancia suicida, ejecutó al embajador principal y envió a los otros 2 de regreso con las barbas quemadas. El mayor insulto posible para la cultura de la estepa. Al recibir la noticia, Gengis Khan se retiró a la cima de una montaña sagrada. Durante 3 días y 3 noches, rezó al eterno cielo azul sin comer ni dormir. Cuando descendió, su decisión era absoluta. No iba a realizar una campaña de conquista ordinaria, iba a borrar al imperio corasmio de la faz de la tierra. En el año 1219, el ejército mongol se movilizó hacia el oeste. La estrategia de Gengis Khan fue una obra maestra de la guerra relámpago y la ingeniería logística. Dividió a sus fuerzas en 4 columnas para atacar desde direcciones inesperadas. Mientras el sultán esperaba que los mongoles llegaran por las rutas tradicionales, el Khan lideró personalmente a una división a través del desierto de KYZYL, considerado una barrera natural infranqueable. Al emerger de las arenas rojas después de semanas de marcha silenciosa, los mongoles aparecieron en la retaguardia de las líneas defensivas enemigas, frente a las puertas de la joya del imperio, la ciudad de Bujará. Bujará, un centro de aprendizaje y cultura islámica, cayó rápidamente. Gengis Khan entró en la gran mezquita y, según los relatos de la época, subió al púlpito para dirigirse a los líderes de la ciudad. Les dijo que él era el azote de Dios enviado para castigarlos por sus pecados. Los mongoles utilizaron la ciudad como base de suministros antes de dirigirse hacia Samarcanda, la capital imperial. Samarcanda poseía murallas masivas y una guarnición de más de 100.000 soldados, incluidos elefantes de guerra. Sin embargo, la disciplina mongola y su dominio de las máquinas de asedio chinas, como los lanzallamas y las catapultas de gran alcance, desarticularon la defensa en apenas 5 días. La ciudad fue saqueada y gran parte de su población fue masacrada o esclavizada para trabajar en los asedios futuros. El sultán Muhammad II, aterrorizado por la eficiencia de los invasores, huyó hacia el interior de su territorio, abandonando a su pueblo a su suerte. Gengis Khan envió a sus 2 generales más brillantes, Gebe y Subutai, con una misión única: no detenerse hasta capturar al sultán. Esta persecución se convirtió en una de las hazañas de caballería más largas de la historia, cubriendo miles de kilómetros a través de montañas y valles. El sultán murió finalmente en una isla desierta en el mar Caspio, solo y arruinado, viendo cómo su glorioso imperio se desmoronaba bajo los cascos de los caballos mongoles. Mientras tanto, el hijo del sultán, Jalal ad-Din, intentó organizar una resistencia desesperada, pero fue derrotado en las orillas del río Indo, donde el propio Khan admiró su valentía antes de aniquilar a sus tropas restantes. La destrucción de Corasmia fue total y metódica. Gengis Khan ordenó destruir los complejos sistemas de irrigación que habían sostenido la agricultura en Asia Central durante siglos, convirtiendo jardines fértiles en desiertos permanentes. Ciudades como Merv, Nishapur y Herat, que albergaban a cientos de miles de personas, fueron reducidas a cenizas. Los cronistas describen montañas de cráneos y un silencio sepulcral que reinaba donde antes había metrópolis vibrantes. El Khan buscaba enviar un mensaje al mundo entero: el costo de la traición diplomática y el insulto al Gran Khan era la desaparición de la propia civilización. Esta política de terror calculado aseguró que, en el futuro, muchas naciones se rindieran al primer aviso sin disparar una sola flecha.
La conquista de este imperio proporcionó a los mongoles un puente directo hacia el mundo islámico y Europa. Capturaron a miles de artesanos, tejedores de seda y expertos en metalurgia persas, integrándolos en la economía mongola. Por primera vez, los conocimientos del este y del oeste empezaron a fluir sin barreras bajo un solo mando. Gengis Khan ya no era solo un líder de clanes o un conquistador de tierras chinas, se había convertido en una figura de terror apocalíptico para el mundo occidental. Su imperio ahora se extendía desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, controlando las arterias vitales de la economía mundial. El conflicto con Corasmia transformó la naturaleza del imperio mongol. Dejó de ser una expansión territorial para convertirse en una misión de castigo divino y orden global. El paria que una vez luchó por un pez en un río helado había destruido a uno de los sultanes más poderosos de la tierra. Con el oeste bajo su bota y sus generales explorando las tierras de Rusia y el Cáucaso, Gengis Khan sintió que el mundo se estaba volviendo pequeño. La venganza se había cumplido, pero en el proceso, había descubierto que su destino no tenía fin. El cielo azul le había entregado las llaves de las ciudades de seda y oro, y el guerrero eterno no estaba dispuesto a detenerse mientras hubiera horizontes que conquistar. Mientras el grueso del ejército mongol consolidaba el control sobre las cenizas del imperio corasmio, Gengis Khan dio una orden que desafiaba toda lógica militar de la época. Autorizó a sus dos generales más brillantes, Gebe y Subotai, a liderar una expedición de reconocimiento hacia el oeste con solo 2 tumenes, es decir, 20.000 jinetes. Lo que comenzó como una misión para capturar al sultán fugitivo se transformó en una de las hazañas de caballería más asombrosas de todos los tiempos. Una cabalgata de 8.000 kilómetros que rodeó el mar Caspio y puso de rodillas a naciones que ni siquiera sabían de la existencia de los mongoles. En el siglo XIII, esta expedición funcionó como un bisturí que diseccionó las defensas de Europa y Rusia, preparando el terreno para las invasiones que vendrían décadas después. Gebe, conocido como la flecha por su puntería legendaria, y Subotai, el estratega silencioso que nunca perdió una batalla, formaban una pareja letal. Subotai, en particular, poseía una mente capaz de coordinar movimientos militares a miles de kilómetros de distancia con la precisión de un relojero. Cruzaron las montañas del Cáucaso en pleno invierno, un terreno que se consideraba infranqueable para una fuerza de caballería. Para lograrlo, obligaron a los guías locales a mostrarles senderos ocultos y, cuando los guías intentaron traicionarlos, los mongoles los eliminaron sin dudar. Al descender de las cumbres nevadas, se encontraron con el reino de Georgia. Los caballeros georgianos, famosos por su armadura pesada y su valor, salieron al encuentro de lo que consideraban una pequeña banda de bárbaros. Pero descubrieron que la velocidad y la lluvia de flechas mongolas eran un tipo de guerra para el que no estaban preparados. Georgia, una de las potencias cristianas de la región, fue devastada en cuestión de semanas. La expedición continuó hacia las estepas del sur de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Allí se enfrentaron a los cumanos, una confederación de nómadas feroces que buscaron la ayuda de los príncipes de la Rus de Kiev. Los rusos, fragmentados en principados rivales, cometieron el error de subestimar la amenaza. Pensaron que los mongoles eran solo otra tribu de paso. En el año 1223, una coalición masiva de príncipes rusos y guerreros cumanos, que superaba en número a los mongoles en una proporción de 3-1, se reunió para detener el avance de Gebe y Subotai en las orillas del río Kalka. La batalla del río Kalka fue una obra maestra del engaño táctico. Durante 9 días consecutivos, los mongoles fingieron una retirada desordenada, abandonando carros y suministros para tentar a los rusos. Los príncipes, cegados por la arrogancia y el deseo de gloria individual, rompieron sus formaciones y se lanzaron en una persecución caótica a través de la estepa. Cuando los rusos estaban agotados y sus líneas totalmente dispersas, los mongoles dejaron de huir.
Con un giro coordinado de sus monturas, Hebe y Subotai lanzaron un contraataque devastador. Los rusos, atrapados en un terreno pantanoso y sin orden defensivo, fueron masacrados. Fue una carnicería tan total que los cronistas rusos escribieron que casi ninguno de sus guerreros regresó a casa para contar la historia. Tras la victoria, los mongoles celebraron un banquete que ha pasado a la historia por su macabra crueldad. Los príncipes rusos capturados no fueron ejecutados con la espada, ya que la tradición mongola prohibía derramar sangre real sobre la tierra. En su lugar, los mongoles colocaron a los príncipes vivos bajo una gran plataforma de madera y celebraron su banquete de victoria sobre ellos. Mientras los generales mongoles bebían y cantaban, los líderes rusos morían lentamente por asfixia y el peso de sus vencedores. Este acto no era solo crueldad gratuita, era un mensaje de dominación absoluta y un cumplimiento ritual de sus propias leyes sobre la sangre noble. Subotai y Hebe no se detuvieron allí. Continuaron su marcha hacia el norte, bordeando el río Volga y enfrentándose a los búlgaros del Volga, antes de girar finalmente hacia el este para reunirse con Gengis Khan en Mongolia. Durante este viaje, Subotai utilizó una red de espías y mercaderes para recopilar información detallada sobre la geografía, el clima, las rutas comerciales y las debilidades políticas de cada nación que encontraban. Registraron la ubicación de los vados en los ríos, la calidad de los pastos y la estabilidad de las alianzas entre los reyes europeos. Esta expedición de reconocimiento fue, en realidad, el mayor servicio de inteligencia militar de la Edad Media. Lamentablemente, Hebe murió de enfermedad poco antes de llegar a casa, pero Subotai regresó con un mapa mental de un mundo nuevo que los mongoles estaban listos para devorar. Habían demostrado que 20.000 hombres disciplinados podían derrotar a los ejércitos más grandes de Occidente en su propio territorio. Los príncipes europeos y rusos, en su ceguera, no comprendieron que lo que habían enfrentado era solo una pequeña vanguardia, una sombra de lo que vendría. El miedo que Hebe y Subotai sembraron en las orillas del Kalka fue el preludio de una tormenta que, unos años más tarde, cambiaría para siempre la historia de Europa del Este. El gran viaje fue la prueba final de que el sistema de Gengis Khan funcionaba de forma autónoma. Sus generales podían operar a miles de kilómetros de distancia del centro de mando sin perder la cohesión ni el propósito. La estepa ya no tenía fronteras, el mundo entero era ahora un campo de batalla potencial. Mientras Subotai informaba al Khan sobre las ricas tierras del oeste y sus divididos defensores, el destino de Rusia y de gran parte de Europa quedaba sellado. El mar desconocido ya no era un misterio, sino una meta. Con el conocimiento traído por sus generales, el fundador de la nación mongola sabía que su imperio no era el final del camino, sino el cimiento de un orden mundial que sus hijos y nietos heredarían bajo el eterno cielo azul. Tras las tormentas de fuego y acero que consumieron reinos enteros, una calma profunda y desconocida se extendió sobre las estepas y las ciudades de Asia. Este periodo, que los historiadores llamarían más tarde la Pax Mongólica, fue un fenómeno único en el siglo XIII. Por primera vez en la historia humana, un solo mando unificaba territorios que iban desde las costas de China hasta las llanuras de Europa Oriental. Gengis Khan comprendió muy pronto que la conquista era solo la mitad de su misión. Para que su imperio perdurara, debía convertir las rutas de guerra en arterias de comercio y comunicación. El orden absoluto que había impuesto con la espada se transformó en una infraestructura de seguridad que permitió la primera gran globalización del mundo antiguo. El pilar central de este orden fue la creación del YAM, el sistema de postas y comunicaciones más avanzado que el mundo vería hasta la invención del telégrafo. Gengis Khan ordenó establecer estaciones de relevo a intervalos regulares, aproximadamente cada 30 o 40 kilómetros, a lo largo de las rutas principales. En estas estaciones siempre había caballos frescos, comida y refugio para los mensajeros oficiales. Los jinetes del YAM, conocidos por su resistencia sobrehumana,
Llevaban campanas en sus cinturones para avisar de su llegada desde la distancia, permitiendo que el siguiente caballo estuviera ensillado y listo antes de que el mensajero tocara el suelo. Este sistema permitía que una noticia viajara cientos de kilómetros en un solo día, manteniendo al can informado de lo que ocurría en los rincones más remotos de sus dominios con una velocidad asombrosa. Para facilitar el movimiento de personas y mercancías, se introdujo la paisa, un objeto que funcionaba como el primer pasaporte diplomático universal. La paisa era una placa de metal, generalmente de oro, plata o madera, dependiendo del rango del portador, inscrita con una advertencia del can, por la fuerza del eterno cielo azul, que aquel que no respete al portador de esta placa sea condenado a muerte. Un comerciante o diplomático con una paisa de oro podía exigir caballos, suministros y protección en cualquier campamento o ciudad bajo control mongol. Se decía que bajo la Pax Mongólica, una joven doncella podía cruzar todo el imperio con una bandeja de oro sobre la cabeza sin sufrir el menor daño. El miedo al castigo del can era tan grande que el bandidaje y la piratería terrestre desaparecieron de las rutas comerciales. La ruta de la seda, que durante siglos había sido un camino peligroso fragmentado por docenas de pequeños reinos que cobraban peajes arbitrarios, floreció como nunca antes. Bajo el dominio mongol, los aranceles se estandarizaron y se eliminaron las barreras políticas. Caravanas masivas de miles de camellos transportaban seda, especias, té y porcelana desde el este, mientras que desde el oeste llegaban alfombras, cristalería, caballos árabes y conocimientos científicos. Este intercambio no era solo material. Los mongoles, impulsados por su curiosidad natural y su falta de prejuicios culturales, fomentaron el movimiento de personas talentosas. Ingenieros persas trabajaban en proyectos en China, mientras que médicos y matemáticos chinos asesoraban a los gobernantes en Asia Central. La administración del imperio se volvió sofisticada y eficiente. Gengis Khan reclutó a burócratas de las naciones conquistadas para organizar el censo de la población y la recaudación de impuestos. Se introdujo el uso del papel moneda a gran escala, lo que facilitó enormemente las transacciones comerciales en un territorio tan vasto donde cargar con toneladas de monedas de cobre era impracticable. Las ciudades que habían sobrevivido a la invasión inicial experimentaron un renacimiento económico. El Khan protegía a los artesanos y comerciantes porque entendía que la riqueza del imperio dependía del flujo constante de bienes. La capital, Karakorum, se convirtió en una metrópolis cosmopolita donde se escuchaban todos los idiomas conocidos y donde se discutían ideas filosóficas de todas las religiones. Un aspecto vital de este orden fue la integración de las tecnologías. Los mongoles fueron los grandes transmisores de inventos. Bajo su protección, la pólvora, la brújula, la imprenta de tipos móviles y las técnicas de fabricación de papel viajaron desde China hacia el mundo islámico y, eventualmente, hacia Europa. Estos avances cambiarían el curso de la historia occidental siglos más tarde. Al mismo tiempo, las técnicas agrícolas de regadío del mundo musulmán fueron llevadas a las tierras áridas del este. El imperio funcionaba como una gigantesca esponja que absorbía lo mejor de cada civilización para redistribuirlo por todo el continente. La Pax Mongólica también permitió que las religiones se expandieran en un clima de paz sin precedentes. Misioneros cristianos, monjes budistas y eruditos musulmanes recorrían las mismas rutas, protegidos por las mismas leyes. Esta tolerancia religiosa no nacía de una filosofía moderna de derechos humanos, sino de la convicción de Gengis Khan de que todas las oraciones por su salud y la de su imperio eran bienvenidas. Al no imponer su propio sistema de creencias, los mongoles evitaron las guerras religiosas internas que solían destruir a los imperios tradicionales. La fe se convirtió en un lazo cultural más en la vasta red de intercambio que sostenía la estabilidad de la nación. Este periodo de orden total fue el mayor legado civilizador de Gengis Khan.
El hombre que había comenzado su vida como un paria solitario había creado un mundo donde las fronteras ya no eran muros, sino puentes. La estepa había domesticado a la ciudad, y la ciudad había enriquecido a la estepa. Aunque la paz mongola se sostenía sobre la memoria de una violencia devastadora, su resultado fue una era de progreso y conexión humana que no se repetiría hasta los tiempos modernos. El mundo del siglo XIII estaba unido por una red de caminos, leyes y correos que funcionaban bajo la sombra protectora del estandarte blanco de 9 colas de Jack, asegurando que el nombre de Gengis Khan fuera respetado tanto por el mercader de Venecia como por el mandarín de Pekín. La paz que Gengis Khan había impuesto en sus dominios no significaba que hubiera olvidado las viejas ofensas. Mientras el ejército mongol combatía en las lejanas tierras de Corasmia años atrás, el reino de Once Xia, los tangutos que habían jurado lealtad y apoyo militar, se negaron a enviar tropas para la campaña del oeste. El rey Tangut había respondido con arrogancia a la petición del Khan, sugiriendo que, si Gengis no tenía fuerzas suficientes para luchar solo, no debería llamarse a sí mismo soberano. Para el hombre que había basado su imperio en la lealtad absoluta y el cumplimiento de la palabra, este acto de desobediencia era una mancha que solo podía borrarse con la destrucción total. En el año 1226, Gengis Khan, que ya superaba los 60 años, montó de nuevo su caballo para liderar su última campaña punitiva. A pesar de su edad y del agotamiento de décadas de guerra constante, el Khan no permitía que nadie lo viera como un hombre débil. Sin embargo, el destino intervino antes de que comenzaran los combates principales. Durante una cacería de caballos salvajes en el invierno de aquel año, la montura del Khan se asustó ante el movimiento de los animales, provocando que Gengis cayera violentamente al suelo endurecido por el hielo. Las heridas internas fueron graves y le provocaron fiebres altas que no remitieron. Sus generales y sus hijos le suplicaron que regresara a la seguridad de Mongolia para recuperarse, pero el Khan se negó. Su voluntad era más fuerte que su cuerpo, sentía que retirarse antes de cumplir su venganza sería un signo de debilidad que sus enemigos podrían aprovechar. La campaña contra los tangutos fue de una brutalidad sin precedentes, incluso para los estándares mongoles. Gengis Khan ordenó que no se dejara piedra sobre piedra. Mientras su salud se deterioraba rápidamente, su ejército asediaba la capital, Ningxia. Desde su lecho de muerte en una tienda de fieltro, el Khan seguía dirigiendo los movimientos tácticos y recibiendo informes de los frentes. En agosto del año 1227, mientras los defensores de la ciudad se preparaban para rendirse tras un asedio devastador, el hombre que había transformado la historia del mundo sintió que sus fuerzas se apagaban definitivamente. Antes de expirar, convocó a sus hijos y les entregó sus últimas instrucciones sobre cómo dividir el imperio y cómo mantener la unidad que él había forjado con tanto sacrificio. La muerte de Gengis Khan ocurrió en el campamento militar, pero se mantuvo en el más estricto secreto. Sus generales sabían que, si la noticia de la caída del Gran Khan se difundía antes de que la capital Tangut fuera tomada por completo, los enemigos recuperarían la esperanza y el imperio podría fragmentarse en el caos. Los líderes mongoles ocultaron el cadáver y esperaron a que el rey de Once Xia saliera de su ciudad para rendirse. En cuanto el soberano enemigo cruzó las puertas, los mongoles lo ejecutaron a él y a toda su familia, cumpliendo la última voluntad de su líder fallecido. Solo entonces, con la venganza consumada, se inició el largo y silencioso viaje de regreso hacia el corazón de Mongolia. Lo que siguió fue uno de los cortejos fúnebres más enigmáticos y terroríficos de la historia. El cuerpo del Khan fue colocado en una carreta sencilla y escoltado por una guardia de élite compuesta por sus jinetes más leales. Según las crónicas, los soldados que formaban la escolta recibieron la orden de matar a todo ser viviente que encontraran en su camino, ya fuera hombre, mujer o animal, para que nadie pudiera revelar la ruta del entierro o el lugar exacto del descanso final del emperador.
Querían que su tumba fuera protegida por el olvido absoluto, evitando que los saqueadores de tesoros o los enemigos del futuro profanaran sus restos. El lugar de su entierro se convirtió en la leyenda más grande de Asia Central. Se dice que fue llevado a las montañas sagradas de Burkhan Khaldun, el lugar donde se había refugiado cuando era un paria hambriento. Existen múltiples versiones sobre cómo ocultaron la tumba. Algunas fuentes afirman que se desvió el curso de un río para que fluyera sobre el lugar del enterramiento, ocultándolo bajo las aguas eternas. Otras cuentan que, tras depositar el cuerpo con sus armas y tesoros más personales, 1000 jinetes galoparon sobre el terreno durante días hasta que la tierra quedó tan compactada y uniforme que no quedaba rastro de ninguna excavación. Finalmente, se dice que se plantaron árboles para crear un bosque denso que borrara cualquier cicatriz en el paisaje. Incluso los soldados que participaron en el entierro fueron ejecutados por otra unidad militar para asegurar el silencio eterno, y esos segundos ejecutores fueron a su vez eliminados. El resultado fue un éxito total, a pesar de los esfuerzos de arqueólogos modernos, satélites y exploradores durante siglos. La tumba de Gengis Khan nunca ha sido encontrada. El Khan deseaba fundirse con el eterno cielo azul y con la tierra de Mongolia sin dejar rastro de su carne, permitiendo que su mito fuera lo único que permaneciera inalterable. Aquel niño que nació con un coágulo de sangre en la mano había regresado a la tierra como el gobernante de un territorio que se extendía desde el Pacífico hasta el Caspio. La desaparición física de Gengis Khan no detuvo la expansión de su imperio. Había construido una estructura tan sólida y leyes tan claras que su muerte no provocó el colapso del Estado, sino que marcó el inicio de una nueva fase de consolidación. Sus hijos, liderados por su sucesor elegido, Ogodei, continuaron la obra del padre con la misma disciplina de acero. El mundo sedentario esperaba que con la partida del conquistador terminara la pesadilla nómada. Pero pronto descubrirían que el espíritu de Gengis Khan seguía vivo en cada arquero y en cada general que cabalgaba bajo los estandartes de las 9 colas de Jack. La muerte había reclamado al hombre, pero el imperio era ya una fuerza imparable de la naturaleza. La sombra de Gengis Khan no se disipó con su entierro en las montañas secretas de Mongolia. Al contrario, el orden que estableció y la fuerza que desató continuaron moldeando el destino de la humanidad durante los siglos siguientes. El imperio se dividió en 4 grandes khanatos, gobernados por sus hijos y nietos, extendiendo la influencia mongola desde las costas del Pacífico hasta las puertas de Europa Central. Su nieto, Kublai Khan, fundaría la dinastía Yuan en China, mientras que otros descendientes gobernarían Persia, Asia Central y las estepas de Rusia. Esta vasta red política permitió que el mundo entrara en una era de conexión sin precedentes, donde las ideas y las mercancías fluían sin las barreras que habían existido durante milenios. Uno de los impactos más sorprendentes y tangibles de su legado se encuentra en el código genético de la población moderna. Estudios científicos realizados a principios del siglo XXI revelaron que aproximadamente 16 millones de hombres en la actualidad, principalmente en Asia Central y Oriental, comparten un cromosoma idéntico que se originó en un solo ancestro masculino que vivió hace unos 800 años. Este dato estadístico sitúa a Gengis Khan como uno de los progenitores más exitosos de la historia. Su linaje, los descendientes de los hilos de oro, ocuparon los tronos de Asia durante generaciones, asegurando que su herencia biológica se extendiera por todo el continente junto con su poder político. Más allá de la genética, el mapa del mundo moderno es un testimonio directo de las conquistas mongolas. Gengis Khan fue el arquitecto involuntario de las fronteras de naciones actuales como Rusia, China e Irán. Al destruir a los pequeños principados rivales y unificarlos bajo una administración centralizada, los mongoles sentaron las bases para el surgimiento de estados nacionales poderosos. En Rusia, la dominación de la Horda de Oro obligó a los príncipes de Moscú a centralizar su poder para resistir y, finalmente, expulsar a los nómadas, un proceso que dio origen al Estado ruso moderno.
En China, la unificación total bajo el mando mongol puso fin a siglos de división interna, consolidando la estructura territorial que el país mantiene en gran medida hoy en día. El impacto cultural y tecnológico de la Pax Mongólica fue el motor que impulsó el renacimiento de Occidente. La seguridad de las rutas comerciales permitió que inventos cruciales como la pólvora, el papel, la imprenta de tipos móviles y la brújula viajaran desde Oriente hacia Europa. Sin la protección mongola que garantizaba el tránsito seguro de estos conocimientos, el desarrollo tecnológico europeo habría sido mucho más lento. Además, los relatos de viajeros como Marco Polo, quien vivió en la corte de un nieto de Gengis Khan, encendieron la imaginación de los europeos sobre las riquezas de Catay y las Indias. Fue el deseo de encontrar una ruta directa hacia ese mundo unificado por los mongoles lo que motivó, siglos después, las expediciones de Cristóbal Colón y el inicio de la era de los descubrimientos. Gengis Khan también revolucionó el concepto de meritocracia y administración pública. El sistema de correos del Yam, la libertad de culto y el uso de papel moneda fueron innovaciones que los estados europeos y musulmanes empezarían a adoptar mucho después. Su visión de un gobierno basado en la competencia y la lealtad, en lugar de solo en el privilegio de nacimiento, desafió las estructuras feudales de su tiempo. Incluso después de la caída de los kanatos mongoles, los imperios que surgieron en su lugar, como el Imperio Mogol en la India, fundado por Babur, un descendiente directo de Gengis Khan y Tamerlán, continuaron utilizando sus tácticas militares y sistemas administrativos. En Mongolia, la figura de Gengis Khan pasó de ser un tabú durante la era soviética a convertirse en el símbolo supremo de la identidad nacional. Para su pueblo, él no es un destructor, sino el padre de la nación, el hombre que les dio una escritura, unas leyes y un lugar de orgullo en la historia universal. Su espíritu es invocado en cada ceremonia importante y su imagen preside el desarrollo del país moderno. El respeto hacia el padre de los mongoles trasciende la política, es una conexión mística con un pasado de gloria que define quiénes son en el presente. El legado del Gran Khan también reside en la memoria de su justicia brutal. Estableció que el comercio era sagrado y que la diplomacia debía ser respetada bajo pena de aniquilación. Estos principios, aunque impuestos mediante el terror, ayudaron a estabilizar la economía mundial del siglo XIII y fomentaron una diplomacia internacional más estructurada. El mundo aprendió que las acciones tenían consecuencias globales y que un insulto en una frontera lejana podía provocar el movimiento de ejércitos a miles de kilómetros de distancia. La interconexión que él forzó con sus flechas fue el primer paso hacia la aldea global en la que vivimos hoy. La historia de Temujin es el testimonio definitivo del poder de la voluntad humana sobre las circunstancias más adversas. El niño que comenzó su vida comiendo raíces en un río helado terminó dictando leyes a los emperadores de las civilizaciones más antiguas. No fue un simple accidente de la historia, sino una fuerza de la naturaleza que barrió con el viejo orden para permitir que naciera uno nuevo. Gengis Khan no solo conquistó el mundo, lo obligó a comunicarse, a comerciar y a evolucionar. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder absoluto, pero su verdadera huella está en la red invisible de influencias que conecta a Oriente con Occidente, recordándonos que el destino de la humanidad fue, por un momento, decidido por la visión de un solo hombre bajo el eterno cielo azul.